lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:42. Estamos en la recta final de nuestro espacio y recibimos a Iván Ortiz. Él es vicepresidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana. ¿Cómo está, Iván? Bienvenido, buen día. Fabricio, un saludo a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Gracias a usted por la gentileza de acompañarnos. A ver, hay una coyuntura política que es de conocimiento público. El presidente Lasso terminará inevitablemente su gobierno entre noviembre y diciembre de este año, dependiendo si hay o no segunda vuelta. Pero en el camino, digamos, quedan seguramente temas pendientes como acuerdos comerciales, negociaciones, etcétera. El día de hoy justamente será el último día de Julio José Prado como ministro de la Producción. Tiene alguna actividad en su despacho con periodistas que va a hacer la presentación de algún tema y concluirá. Concluye Julio José Prado con el acuerdo con China. Estaba avanzado el acuerdo con Corea del Sur y la idea era comenzar con Canadá. Pero ¿qué pasa con Estados Unidos? ¿Cómo le ven ustedes esa posibilidad que finalmente no se concretó de comenzar a allanar el camino para retomar una negociación que largamente ha sido pospuesta y no es exclusivo del presidente Lasso para un acuerdo comercial con Estados Unidos? Iván. Fabricio, muchas gracias nuevamente. Sí, el camino se está allanando, se ha ido allanando desde hace algunos años. Se retomó la relación con los Estados Unidos en un esfuerzo coordinado entre el sector privado y el gobierno. Ha sido un camino, como digo, de retomar la confianza de los Estados Unidos, de las instituciones norteamericanas y de ir dando ciertas señales para que ese camino que conduzca a este acuerdo comercial finalmente se vaya abriendo. Lo que tenemos sobre la mesa actualmente es este proyecto de ley que está presentado en el Senado americano. La ley IDEA. La ley IDEA. ¿Quién lo presentó? Lo presentó el senador Menéndez y Rich, republicanos y demócratas. Juntos es una ley bipartidista que está presentada en el Senado y que básicamente lo que pretende, Fabricio, es incluir al Ecuador dentro de un mecanismo de preferencias que actualmente ya lo tiene Estados Unidos dirigido a los países del Caribe, ¿no? Esto le va a significar al Ecuador que se reduzcan aranceles en prácticamente más del 90%. Son preferencias arancelarias. Son preferencias arancelarias. Es algo similar, digamos, conceptualmente hablando, a las preferencias que tuvo Ecuador y otros países con el denominado ATPDA. Similar, un mecanismo similar de preferencias unilaterales, digamos, ¿no? Las condiciones son diferentes, obviamente, porque el ATPDA exigía, digamos, unas métricas de lucha contra las drogas, claro. En el caso de la cuenca del Caribe no exige unas métricas y de hecho el ATPDA me parece que se terminó una vez que nuestros vecinos Colombia y Perú ya tuvieron encaminados sus acuerdos comerciales con Estados Unidos y solamente quedó Ecuador por fuera de esos acuerdos. Tenía que vencer justamente, solamente estaba prácticamente el Ecuador, y en el 2013 el expresidente Correa renunció unilateralmente a ese programa, y ahí finalmente concluyó, digamos, ¿no? Ahora, estas preferencias arancelarias, ¿cuánto ayudarían al comercio exterior ecuatoriano? Fabricio, estamos hablando que productos de la Sierra Central, por ejemplo el brócoli, tiene que pagar ese producto para exportarse hacia Estados Unidos 14,9% de arancel, versus el brócoli peruano, colombiano o mexicano, que no paga nada. Las flores ecuatorianas pagan 6,8% de arancel versus las de Colombia, que no pagan nada, ¿no? Y así puedo seguir mencionando una cantidad de ejemplos. Del atún, ¿no? Paga 12,5% para entrar a Estados Unidos, versus del atún de México o de Perú, que no paga nada. Entonces, la reducción de estos aranceles le va a permitir a estas exportaciones seguir manteniéndose en una primera instancia y creciendo al futuro inmediato. Y adicionalmente, la rebaja de aranceles no solamente es para la oferta exportable actual, sino también para otra cantidad de productos, más de 4,000, los cuales puede también generarse nuevos emprendimientos o nuevos productos de exportación. ¿Productos que actualmente no llegan a Estados Unidos? Productos que actualmente no llegan a Estados Unidos y que existe ya de producción, o que llegan simplemente a Colombia o están ahorita ingresando a la Unión Europea.
por el acuerdo comercial, pueden ya también comenzar a llegar a Estados Unidos porque ya económicamente se hace más viable su entrada al mercado estadounidense. ¿Cuándo fue presentada esta ley IDEA, que es una ley bipartidista, presentada por 2 senadores, uno republicano, otro demócrata? ¿Cuándo fue presentada? Esto fue presentado en marzo de este año. Ahorita el Estado está en el Comité de Finanzas porque, Fabricio, como tú sabes bien, en el Congreso americano es bicameral, ¿cierto? Entonces hay ¿Pero en el Congreso Senado, primero y luego Senado? ¿O es al revés? Al revés. Entonces Ya. está en el Senado y Luego va al luego Congreso. pasa a la Cámara. ¿Ya? Y ahorita está en el Comité de Finanzas del Senado porque al implicar aranceles es esa la comisión que revisa los temas que involucran aranceles en Estados Unidos. Entonces va a pasar el Senado y de allí tiene que hacer lo propio en la Cámara de Representantes. ¿Y cuánto más o menos dura el trámite de este tipo de iniciativas? No sé si hay unos plazos mínimos o máximos en la legislación parlamentaria estadounidense. No hay plazos, Fabricio, lo que depende son de las agendas y la priorización de cada comisión y de cada espacio, ¿no? Pero la línea que tenemos como sector privado es justamente abrazar esta iniciativa, ¿no es cierto? Porque el beneficiario finalmente es la producción ecuatoriana, es la generación de mayor empleo, ¿no? Que hace falta. Y la tesis que mantenemos para agilizar, digamos, esto con los congresistas y senadores es que obviamente necesitamos generar empleo en el país. Y ese empleo va a permitir que los ecuatorianos se queden en Ecuador, ¿no? Y evitar los flujos migratorios que tanto daño hacen al país y también a Estados Unidos. Y es algo que ellos, es una de las variables en las cuales les motiva a seguir avanzando en este tema, ¿no? Entonces, el objetivo que nos hemos puesto es que esto llegue a pasar, ojalá hasta diciembre de este año, ¿no? Ahora, hablábamos y recordábamos el ATPDA y usted bien hacía referencia que en contrapartida Ecuador tenía que presentar unos avances en la lucha contra el narcotráfico. Si se logra estas preferencias a partir de esta ley denominada IDEA, ¿cuál es la contraparte del Ecuador? O sea, ¿qué tendría que hacer Ecuador para acceder a esos beneficios arancelarios de Estados Unidos? La legislación, digamos, es clara, están los requisitos establecidos en la cuenca, en la legislación de la cuenca del Caribe, que se llama, y obviamente la lógica de esta ley no es la misma lógica de la que creó el ATPDA, ¿no es cierto? Entonces, esta ley se creó en los años 80 para la recuperación del Caribe, ¿no? Porque estaban afectados por una serie de circunstancias, incluso desastres naturales, y en esa lógica se creó esta ley. Entonces, la contrapartida no es una exigencia de elementos de combates como la lucha contra las drogas, sino más bien es el cumplimiento de normas generales como las normas internacionales de comercio, propiedad intelectual, y en general el respeto institucional, digamos. No es algo específico como lo que se tenía en la ATPD, porque la lógica de construcción de esta ley estaba pensada para la recuperación económica de los países del Caribe. El ATPDA tenía un tiempo de vida y finalmente terminó. En este caso, estas preferencias que se está planteando y sobre las cuales hay el debate, el trámite de este proyecto de ley IDEA, ¿igualmente serán preferencias temporales o serán preferencias permanentes o cómo es esto? Hay dos etapas de este programa. El que cubre la gran cantidad de productos no tiene una fecha de extinción, no vence. Simplemente hay una revisión del uso cada 2 años por parte de la Autoridad de Comercio de los Estados Unidos. Y la otra parte, que es una parte pequeña enfocada a productos de la pesca, ese tiene un vigor de hasta el 2030 actualmente, ¿no? Pero, Fabricio, no con esto queremos decir que con esto ya está todo, ¿no? Esto es ese camino intermedio rápido que necesita el exportador ecuatoriano para generar más competitividad y poder llegar al mercado, generar empleo, pero el objetivo es el acuerdo comercial, porque un acuerdo comercial es equilibrado, incluye más disciplinas, incluye un marco jurídico más estable, de largo aliento y que incluso es el marco que los inversionistas requieren para llegar al Ecuador con más inversiones. El problema es que estamos hablando de un acuerdo comercial desde el gobierno de Lucio Gutiérrez. Incluso yo recuerdo, era reportero en TC Televisión, viajé a Cartagena
cuando se inauguraron las negociaciones, porque iba a ser una negociación en conjunto entre Colombia, Ecuador y Perú con Estados Unidos para lograr un tratado de libre comercio, el denominado TLC. Y finalmente en el gobierno del presidente Palacio se dejó de lado aquello y no se volvió a retomar. ¿Por qué Ecuador no debate en serio la posibilidad de suscribir un acuerdo comercial con Estados Unidos, como sí se lo ha hecho con Europa, en el gobierno del presidente Correa, o con China, en el gobierno del presidente Lasso? El punto, Fabricio, es que todavía no está sobre la mesa, digamos, el inicio de negociación. En ambos ejemplos que usted plantea, ya las negociaciones estaban ya a puertas de iniciar o estábamos ya dentro de una negociación comercial. En este momento con Estados Unidos no estamos dentro de una negociación comercial, pero la expectativa que tenemos es llegar a aperturar esa negociación comercial. ¿Pero por qué es tan complicado en el Ecuador hacerlo? Para Estados Unidos. Se lo logró con Europa, se lo logró con China, se está negociando con Corea del Sur. Pero ¿por qué con Estados Unidos es tan sensible, tan complicado? Yo creo, Fabricio, que hay una ilusión ideológica detrás de esto, ¿no? ¿Usted cree que es un tema ideológico? Yo creo que sí, porque si es que comparamos las disciplinas que se negoció con la Unión Europea, son casi las similares disciplinas las que tienen actualmente Colombia, Perú con Estados Unidos, ¿no? Entonces, si es que estamos hablando, digamos, técnicamente en los compromisos asumidos en materia comercial desde el acuerdo de la Unión Europea con lo que se puede negociar con Estados Unidos, es básicamente las mismas disciplinas, ¿no? Porque los formatos son unos formatos internacionales, ¿no? Entonces, para mí sí hay un manejo un tanto ideológico, ¿no es cierto? He escuchado a exasambleístas que decían que si se firma con Estados Unidos se nos va a llevar el agua, ¿no? Se nos van a robar el agua, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pasar de ese planteamiento ideológico con Estados Unidos a un planteamiento mucho más pragmático, ¿no? Porque las relaciones comerciales son pragmáticas, ¿no es cierto? Entonces, creo yo que esta relación pragmática le causa más beneficio a la producción ecuatoriana, porque si comparamos el acuerdo con China con el acuerdo con Estados Unidos, solamente dos datos allí nomás, Fabricio, que lo dejo sobre la mesa. Hay más de 1.200, 1.300 productos de exportación hacia Estados Unidos. Es una oferta exportable diversificada. Y más del 90% de las empresas exportadoras de Estados Unidos son pymes. Hagamos la comparación, por ejemplo, con China, ¿no? Y saquemos los números de China, ¿no es cierto? Ahí está la oferta exportable concentrada en 5 productos y hay pocas empresas que están en ese comercio. Entonces, si es que hablamos de generación de empleo y de amplitud de relaciones comerciales y de posibilidades de que más pymes se vinculen a ese comercio, es con Estados Unidos. Del otro lado, si que queremos ver las importaciones, Fabricio, casi entre 90 y 92% de lo que el Ecuador importa de Estados Unidos es materias primas, bienes de capital, combustibles, materiales intermedios de construcción, etcétera. Lo que necesita el aparato productivo para seguir funcionando. Entonces, hay una complementariedad de economías con Estados Unidos. Por eso es que yo vuelvo y digo, hay que ver la relación con Estados Unidos en una relación más pragmática, lo que le conviene al Ecuador en términos de generación de empleo y de amplitud de producción. Claro, pero por ejemplo, cuando usted habla de los componentes ideológicos, pero cuando uno va, por ejemplo, al campo, más allá del tema ideológico, hay una realidad y hay sectores de la producción que consideran que un acuerdo con Estados Unidos podría afectar su economía. Eso va más allá de la discusión ideológica, Iván. Fabricio, creo yo que dentro del acuerdo comercial habrá sensibilidades, por supuesto que habrá sensibilidades, ¿no? Como con toda producción. Era lo mismo con la Unión Europea, ¿no es cierto? Eran las mismas preocupaciones con la Unión Europea y no se ha escuchado que cerró ninguna compañía. Y más allá de eso, Fabricio, esas sensibilidades se pueden tratar dentro de cualquier acuerdo comercial, digamos, es lógico y hay los mecanismos claros dentro del acuerdo para tratar esas sensibilidades. Años de exclusión, mecanismos de ajuste rápido, etcétera, ¿no? Digamos, hay. Lo que hay que estar conscientes es que es necesario exportar más porque el mercado ecuatoriano cada vez se queda corto para la producción ecuatoriana, cada vez se queda más chico, ¿no? Entonces, la exportación es el camino
para crecer y generar más empleo. Pero al mismo tiempo me pongo a pensar que tal vez los últimos 6 años, hablando del componente ideológico que usted lo citó, bien pudieron haberse convertido en una oportunidad para poder reactivar esa negociación comercial. No lo hizo el presidente Moreno en sus 4 años, no lo ha hecho el presidente Lasso en los 2 años. Fabricio, hay que tomar en cuenta que una negociación es de dos países, digamos, ¿no? No solamente la voluntad del Ecuador ha estado manifiesta, ¿no? De hecho, usted mencionaba que Julio José ya sale hoy del ministerio y él ha dejado una agenda. Hoy es su último día, ¿no? Él ha dejado una agenda ahí planteada de varios acuerdos y de inicios de negociación con varios países, pero no solamente depende de la voluntad ecuatoriana, sino también depende de la voluntad de la contraparte. Y en estos momentos, en estos últimos años, Estados Unidos ha tenido una priorización más a lo interno que a lo externo. Con el presidente Biden, dice usted. Es correcto. Entonces, la priorización de Estados Unidos ha sido diferente, que no ha dado, y no solamente con el Ecuador, Fabricio, no ha suscrito acuerdos comerciales con ningún país del mundo, ¿no? Tenía cercano la negociación con el Reino Unido y no lo ha hecho. Tenía con Kenia en África y no lo ha hecho, tiene con Japón y la Unión Europea y no lo ha hecho, es porque obviamente su priorización es diferente. Y dentro de eso está el Ecuador a la fila, digamos, ¿no? Entonces, el objetivo es seguir conversando sobre estos temas, seguir creando estos espacios de diálogo. Yo coincido en que es necesario seguir entrando en esa socialización de qué quiere decir comerciar con Estados Unidos y qué potencialidades hay allí, quién se puede beneficiar de esta relación, de esta profundización de esta relación y seguir abriendo estos espacios de debate y de diálogo, porque es necesario caminar a ese acuerdo comercial. Correcto. Iván, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias, Fabricio. Gracias a Iván Ortiz, que ha estado con nosotros. Él es vicepresidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana. Aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.